Este avión aterrizó después de estar 37 años desaparecido. Imagina. Es julio y el calor del sol de verano se encuentra contigo. No puedes esperar para irte de vacaciones, a otra ciudad o estado, y escapar de la realidad cotidiana, disfrutando de un ambiente diferente, sin preocuparte por el trabajo y sin tener ninguna obligación. Estás esperando en la puerta y no pasa mucho tiempo antes de que escuches a través de los altavoces: vuelo 914 con destino a Miami, listo para embarcar. Con una sensación de vacaciones en la cabeza, subes al avión y tomas asiento. Una vez en el aire, puedes disfrutar de la hermosa vista, pero entonces ves que has cruzado las fronteras de América, dirigiéndote a otro país. ¿Qué está pasando y a dónde vamos? Esto es exactamente lo que los pasajeros del vuelo 914 de Nueva York a Miami el 2 de julio de 1955 pensaron. Sigue viendo el video y averigüe lo que sucedió. Pan American 914. El 2 de julio de 1955, 57 pasajeros estaban a bordo del vuelo 914 de Pan American a Florida. Los pasajeros esperaban el cálido sol del verano en la costa de Florida, donde pasarían sus vacaciones. El capitán informó a los pasajeros sobre las condiciones en las que volarían. El tiempo era excelente y el despegue se desarrollaría sin problemas. En 3 horas aterrizarían y el viaje de Nueva York a Miami estaba completo. Sin embargo, no resultó como se suponía. El vuelo 914 despegó, pero mirando por la ventana, los pasajeros podían disfrutar de la hermosa vista desde el aire. Había nubes, paisajes, pero no había ningún aeropuerto que se viera en ninguna parte. En el aeropuerto de Miami también había indignación. El control de tráfico aéreo no había recibido ninguna señal del vuelo 914. La hora programada en la que el avión aterrizaría en Miami había sido excedida hace mucho tiempo. No hay contacto con los pilotos. El control de tráfico aéreo decidió contactar con sus colegas en Nueva York. Recibieron el inquietante mensaje: el vuelo 914 despegó, pero desapareció del radar en medio del aire. Ambas torres de control de tráfico aéreo trataron de hacer contacto con los pilotos, pero en vano. Todo indicaba que el avión no volvería ni aterrizaría en su destino. Entonces ocurrió algo extraño. Equipos de búsqueda al rescate. Inmediatamente se desplegaron varios equipos para averiguar la ubicación exacta de la aeronave. No pasó mucho tiempo antes de que se pudieran hacer las primeras suposiciones. La ruta del avión pasó por la mayor parte del Océano Atlántico. Sería muy plausible que en esta ruta el avión se hubiera estrellado. Varios equipos de rescate fueron al agua para encontrar rastros del avión desaparecido. La Guardia Costera, a su vez, buscó en toda la costa. No tuvieron suerte, después de días de búsqueda no encontraron ningún rastro de la Pan American 914. Continúe viendo para saber qué pasó con el vuelo 914. Tuvo que ser un accidente de avión. El escenario de que 61 personas, pasajeros incluyendo la tripulación que viajaba a bordo, habían desaparecido y tal vez incluso se habían estrellado, parecía convertirse en la aterradora realidad. Aunque el accidente nunca pudo ser confirmado, meses más tarde se hizo un anuncio oficial en el que se afirmaba que tanto los pasajeros como la tripulación, pilotos y azafatas, a bordo habían muerto en un terrible accidente de avión. Qué trágico, pero nada es seguro hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Continúe viendo para ver si realmente fue un accidente. El caso estaba realmente cerrado. Los parientes de las víctimas nunca sabrían lo que le pasó a sus amigos y a sus familiares. Estaban completamente devastados por la noticia de que sus seres queridos podrían haber muerto. La necesidad de una explicación o prueba creció con los años. Pasaron 37 años antes de que algo sucediera que conmocionara al mundo. Créame, absolutamente nadie vio venir esta noticia. Un punto en el radar. El 21 de mayo de 1992, 37 años después, es una mañana tranquila en el aeropuerto de Caracas, Venezuela. El controlador aéreo Juan comenzó su día con una taza de café y se sentó detrás de su escritorio. Juan revisó los vuelos programados y tuvo algunos pequeños comentarios sobre los aviones en camino al aeropuerto. Entonces ocurrió algo extraño. De la nada apareció un nuevo punto en el radar. Un avión normal,
Juan estaba conmocionado y no sabía qué hacer con esta extraña situación. Miró el radar varias veces, parpadeó los ojos y se preguntó constantemente si había cometido un error con todo esto. Juan llamó a sus colegas y resultó que tenía razón. El punto en el radar había aparecido de repente. Parecía un avión normal, pero cuando se acercó, Juan y sus colegas hicieron un descubrimiento sorprendente. Un avión anticuado. La aeronave de la que había percatado era un avión de pasajeros extremadamente antiguo con hélices que ya no se utilizaban para vuelos comerciales, lo que lo hizo tomar algunas conjeturas. Juan y sus colegas se reunieron en la ventana de la torre de vigilancia y vieron este espectáculo con un asombro abrumador. Se volvió aún más extraño cuando recibieron una llamada del avión. ¿El lugar correcto? ¿Dónde estamos? Sonó la voz. Juan respondió, alarmado. Aeropuerto de Caracas, ¿cuál es su destino? Hubo una pausa corta antes de que respondieran, pero unos segundos parecían horas. Estaba tranquilo del otro lado, todo el equipo de control de tráfico aéreo estaba esperando en suspenso. Vuelo 914 de Pan Am. Saliendo de Nueva York y en camino a Miami. Tenemos 57 pasajeros a bordo y 4 miembros de la tripulación. Lugar y momento equivocado. El asombro bajo el control del tráfico aéreo siguió creciendo. ¿Qué hacía este vuelo tan lejos de su destino original? ¿Cómo llegó aquí? Todas estas eran preguntas que Juan seguía repitiendo en su cabeza. Se reunió y continuó el contacto con el vuelo 914. ¿Podría darme más información, por favor? Pronto la tripulación del avión respondió con más información. Nuestro vuelo estaba programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami, a las 9:55 am el 2 de julio de 1955. Muchas preguntas. El equipo de control de tráfico aéreo estaba aturdido por la situación, esto no podía ser cierto. La confusión y el silencio rodeaban la torre. Juan pensó que era un sueño muy extraño. Había tantas preguntas que querían hacer, pero el avión estaba cada vez más cerca. Era necesario despejar primero la pista para que la tripulación pudiera aterrizar con seguridad. Las preguntas pronto seguirían. La pregunta importante. El personal de asistencia en tierra recibió inmediatamente instrucciones de prepararse para acomodar a los pasajeros y la tripulación. Afortunadamente, el avión pudo aterrizar con seguridad y el primer peso de Juan cayó de sus hombros. Sin embargo, todavía estaba luchando con algo, no podía dejarlo ir tan rápido. Decidió volver a contactar con la tripulación en la cabina después de que el avión estuviera a salvo en tierra. ¿Sabe que hoy es 21 de mayo de 1992? Juan dijo. Cometió un gran error. Hubo un silencio helado y no pasó mucho tiempo antes de que Juan se diera cuenta de que había cometido un gran error. Mientras las tropas de tierra se acercaban al avión, el ahora muy confundido piloto sonó por radio. ¿De qué estás hablando?, gritó. Juan escuchó de su voz que no estaba bien, que la seguridad tenía que ir hacia el avión lo antes posible para escoltar a los pasajeros a salvo fuera. La seguridad se apresuró lo más rápido posible hacia el avión y luego el piloto hizo algo que nadie esperaba. Pánico desde la cabina del piloto. Los gritos y el pánico desde la cabina del piloto sonaron en la radio. No. Manténgase alejado, dijo el piloto, nos vamos ahora mismo. En poco tiempo los motores se pusieron en marcha. Una situación muy peligrosa podría surgir sin el permiso del control de tráfico aéreo. Sin ninguna comunicación, el avión volvió a la pista. Estaba claro que el piloto quería volver a despegar. Por favor, detente. Juan intentó con toda su persuasión detener al piloto, podría convertirse en una situación muy peligrosa si se marcharan sin ninguna señal. Desafortunadamente, todos sus esfuerzos fueron en vano, el avión se dirigió hacia la pista donde despegaría. Desde la cabina de mando ya no hubo reacción alguna ante la situación que se suscitaba, el avión aceleró más y se alejó del aeropuerto venezolano. Continúe viendo para saber más. Alucinación. El avión podía ser seguido como un punto en el radar, pero no pasó mucho tiempo antes de que el avión desapareciera. Juan y sus colegas estaban completamente abrumados por lo que había sucedido. Las palabras no podían describir cómo se sentían. Era súper extraño.
Vieron llegar un anticuado avión de pasajeros de la nada y antes de que pudieran hacer nada, el avión ya había desaparecido. Casi se sentía como si todos en la torre estuvieran alucinando. Lo que sucedió después conmocionó al mundo. ¿Dónde está el vuelo 914? Hasta el día de hoy, no se ha informado de nada más desde el avión. Casi suena como si fuera una alucinación después de todo. La credibilidad de la historia disminuyó rápidamente. Los periódicos que cubrían la historia en primera plana ya no se leían y la gente que decía saber algo ya no se creía. Las preguntas siguieron circulando. ¿Dónde está el vuelo 914? ¿Cómo podrían las personas a bordo haber sobrevivido durante 37 años? Reunido con la familia. Millones de historiadores y personas interesadas examinaron esta historia. Sin ningún rastro, excepto el testimonio de los testigos, buscaron la verdad. Algunos medios de comunicación americanos afirmaron que el avión había volado de vuelta a Nueva York, donde los pasajeros, tras ser interrogados durante horas, se reunieron con sus familias. Los pasajeros no parecían ser conscientes de ningún daño y no habían envejecido ni un día en esos 37 años. Aunque esta historia fue creída por muchos americanos en ese momento, también fue muy cuestionada. Conspiración. Los teóricos de la conspiración tenían otra explicación para la desaparición del vuelo 914 y su regreso 37 años después. Para ellos una explicación lógica era un agujero de gusano. Un agujero de gusano es una teoría que dice que uno puede viajar más rápido que la luz en el espacio, un llamado atajo en el universo. Podría ser una explicación para el viaje en el tiempo que hizo este avión. Esta teoría también recibió muchas críticas. No se había encontrado ninguna evidencia sólida, excepto un calendario del año 1955, en el aeropuerto de Venezuela. Había otra explicación. Triángulo de las Bermudas. Según los críticos, una explicación para la desaparición del avión podría ser el Triángulo de las Bermudas. El alboroto en torno al Triángulo de las Bermudas se remonta a una serie de desapariciones inexplicadas de barcos y aviones. Según se informa, la misteriosa masa de agua del Océano Atlántico se ha cobrado numerosos aviones a lo largo de los años, y los casos más recientes se produjeron en 2017. Sin embargo, parece haber muy pocas pruebas de que el vuelo 914 desapareciera y luego regresara por la causa del Triángulo de las Bermudas y estaban los investigadores lejos de la verdad. Historias diferentes. Aparecieron más y más historias sobre el vuelo 914 de Nueva York a Miami con el paso del tiempo. Muchas historias diferentes no contribuyeron a confirmar la verdad y solo confundían más a la gente. El calendario encontrado en la pista de aterrizaje también fue cuestionado. Otros creían que los extraterrestres eran la causa del viaje en el tiempo. Desafortunadamente, nadie pudo confirmar ni negar las historias. Hasta hoy. La verdad. En 1985, unos años antes de que el avión desaparecido aterrizara en Venezuela, esta historia ya fue publicada en el Weekly World News. Cuando esta historia de primera plana fue publicada, se publicó una foto de Juan. En 1992, cuando el avión supuestamente aterrizó, la historia fue publicada de nuevo por el mismo periódico. Esta vez con una nueva fecha y con una foto de otro Juan. Todo indicaba que esta historia era un engaño. No hay testigos. Además de eso, no había testigos, ni pruebas sólidas y el periódico era conocido por publicar noticias falsas para intentar incrementar las ventas de los titulares mediante el uso de mentiras. ¿Cómo llegó la historia a ser tan grande en 1992 sin saber que había sido publicada antes? Bueno, también tendríamos que imaginar en cómo la información era transmitida en aquel entonces. Era cierto después de todo. La historia de 1992 tuvo un mayor impulso que la de 1985, porque Internet se volvió accesible para muchas personas y esto facilitaba el flujo de información. La historia resurgió varias veces en línea. Nuevamente los teóricos de la conspiración se inclinaron por esta historia y con el paso de los años se fueron agregando más y más detalles. Nunca se encontró ninguna evidencia de que esta historia pudiera ser verdadera. Sin embargo, hace unos años alguien afirmó haber recogido pruebas reales. Investigación de alienígenas.
En un canal online de YouTube que intenta encontrar la verdad sobre los fenómenos sobrenaturales, se habló del vuelo Panam 914. En este episodio, el investigador trató de recoger todas las pruebas relacionadas con este misterio. Aunque le costó creer la historia, encontró detalles fascinantes de varias fuentes, como el calendario, informes de vuelo y otros documentos relacionados con la desaparición del vuelo 914 y en lo desconocido. Hasta hoy, la desaparición y reaparición del vuelo 914 nunca ha sido probada. Las pruebas contundentes hasta hoy siguen desapareciendo y debido a las pruebas contradictorias, es más probable que esta historia sea un engaño. Este misterio de la desaparición de Pan American no es el único misterio de la aviación de nuestro tiempo. Mientras que muchos misterios de la aviación como esta historia han permanecido sin resolver, la historia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea fue resuelta y verdadera después de todo. La historia de este avión que desapareció puede sorprenderte. Una increíble historia de supervivencia. Era el 13 de octubre de 1972. 54 personas abordaron un vuelo charter en el aeropuerto argentino, con destino a Chile. Era un vuelo como muchos otros, pero nadie estaba preparado para lo que se venía. Un equipo de rugby que abordó el vuelo, se preparaba para su partido de rugby en Santiago. Nunca pudieron imaginar que este vuelo resultaría en un accidente de avión y una increíble historia de supervivencia en la que ellos jugaban el papel principal. Fuertes turbulencias. Poco después de que el vuelo partiera de Argentina, se sintió una fuerte turbulencia. Los primeros minutos no parecieron tan malos hasta que la turbulencia empeoró. Los ocupantes se agarraron del brazo del asiento, mientras sus nudillos se blanqueaban al hacerlo. Hubo gritos y se sintió un pánico feroz en todo el avión. No mucho después, el avión cayó al cielo y el equipaje cayó desde arriba. ¿Cómo podría alguien sobrevivir a un accidente así? La oportunidad de sobrevivir. Solo 16 pasajeros sobrevivieron a este terrible accidente. Abrieron los ojos, algunos resultaron heridos, y los otros desafortunadamente no sobrevivieron al inesperado accidente. A su alrededor no había nada más que montañas, ni animales ni vegetación. Hacía mucho frío en la cordillera de los Andes donde el avión había caído. Con temperaturas de alrededor de menos 30 grados, la posibilidad de sobrevivir se hizo cada vez menor. Unas cuantas botellas de vino. Los pasajeros sobrevivientes habían encontrado unas pocas botellas de vino, un poco de comida, pero no lo suficiente para sobrevivir por mucho tiempo. Estaban en medio de la cordillera de los Andes y encontrar ayuda en esta zona era casi imposible. Justo después del accidente, el Servicio de Búsqueda y Rescate Aéreo de Chile, SARS, fue notificado de que el vuelo había desaparecido. 4 aviones buscaron esa tarde hasta el anochecer, pero en vano. ¿Cómo pudieron los pasajeros sobrevivir con un frío glacial y casi sin comida? Terminó la búsqueda. Hacía frío y oscureció a principios de octubre de 1972. Las circunstancias distaban mucho de ser ideales para encontrar el avión y los posibles supervivientes. Después de que los equipos de rescate buscaran más de 142, concluyeron que no había esperanza y terminaron la búsqueda. Esperaban encontrar los cuerpos en el verano, cuando las condiciones climáticas les permitieran hacerlo. Lo que los equipos de rescate no sabían era que había algunos sobrevivientes. Un acto valiente. En un notable acto de valentía, 2 hombres del equipo de rugby decidieron buscar ayuda. Era la única oportunidad de que pudieran sobrevivir a esta situación, así que se lanzaron a la aventura. Después de casi 2 meses, el 12 de diciembre de 1972, los 2 hombres comenzaron su viaje. Subieron directamente a una montaña empinada en el frío glacial. Era una situación extremadamente peligrosa. Buscando ayuda. En total, habían escalado durante más de 10 días para encontrar ayuda. Casi sin comida y sin equipo para escalar montañas, su viaje se hizo cada vez más difícil. Mientras tanto, los pasajeros que aún estaban cerca del avión, seguían heridos y necesitaban ayuda médica. Pero luego de tan difíciles circunstancias fueron capaces los últimos 2 hombres de mantenerse con vida y encontrar ayuda en medio de la nada. La ayuda estaba en camino. Los 2 hombres estaban muy cansados luego de la travesía sin agua ni comida, pero no se rindieron.
Después de caminar durante días, vieron a 3 hombres a caballo a través de un río. «Por favor, ayúdenos», gritaron. Pero los hombres a caballo no pudieron oírlos. Uno de los hombres se fijó en ellos y les gritó: «Mañana». Este encuentro llevaría a un rescate 72 días después del accidente y una historia real. 16 de ellos habían sobrevivido, aunque algunos de ellos estaban gravemente heridos. Aparte del vuelo de Pan American, esta historia tenía suficiente evidencia para apoyar la verdad. Sobre el vuelo de Pan American hasta el día de hoy, no hay suficiente evidencia y la credibilidad de la historia parece haberse desvanecido a lo largo de los años. ¿Qué crees que le pasó a este vuelo?